la tercera semana que habla del trasplante quirúrgico. ¿Trasplante qué? Quirúrgico. La mente de Cristo. Aunque vamos a tener un módulo completo de 4 semanas, hoy vamos a tocar algo que tiene que ver con esto de la mente de Cristo. ¿Qué será esto de la mente de Cristo? Vamos a mirar a ver. El Espíritu Santo, porque cuando uno nace de nuevo, aquí hay algo que es muy importante y es dar ese paso. Si de pronto hay alguien que no ha nacido de nuevo, no tiene la certeza, el domingo reforzamos ese concepto, es muy importante que nazcamos de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, ¿qué sucede en nuestra vida, en lo espiritual? ¿Qué sucede? ¿Quién inserta, quién entra en nuestra vida? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a cambiar la mente. Es decir, es el Espíritu Santo que va a hacer ese trasplante de la mente. Esto es algo todo en lo espiritual. Si pensábamos en este seminario recibir conceptos de mercadotecnia, mercantiles o cosas como esas, no, hay un espacio para eso. Cuando ya hablemos y cuando alguien diga yo quiero desarrollar empresa, quiero hacer negocio, ya vamos a tener algunos conceptos sumados lo espiritual con lo mercantil, pero en este seminario vamos a enfocar en lo espiritual porque es la base para poder desarrollar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar aquí? Que el Señor va a sacar a través del Espíritu Santo, va a sacar nuestra mente y va a implantar en la nuestra, en reemplazo a esa, por eso hablamos de un trasplante, va a poner la mente ¿de quién? De Cristo. Y eso porque la Biblia nos dice, y está el soporte bíblico, donde dice que nosotros como cristianos necesitamos tener la mente de Cristo. Y lo escuchamos en teoría, pero en la práctica no. Porque si somos honestos, conscientes, nosotros estamos en la vida cristiana, pero honestamente nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, de ver las cosas, sigue siendo con nuestra mente ¿qué? Humana y carnal. Hoy va a pasar algo en lo espiritual y es que Dios permita que podamos cambiar esto. Es una operación que va a suceder en el mundo espiritual. Pueda que en lo físico no sintamos nada. Recuerde que la Biblia dice para nosotros que nosotros no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Entonces hoy por fe, ustedes, este grupo que está aquí reunido y las personas que posteriormente puedan escuchar el audio, si se meten con Dios en el área espiritual, van a ver cómo el Señor va a hacer un trasplante, va a hacer un cambio, y eso sucede una vez más en la parte espiritual. Requiere que estemos en primera instancia dispuestos, que tengamos el deseo, que tengamos las ganas, que nos sintamos como en la camilla de Dios, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que nos sentemos ahí y le digamos, Señor, sí, ya estoy harto, estoy cansado. Yo ya quiero hacer un cambio en mi vida, yo quiero comenzar a ver cosas nuevas. Mire, escuche, me está pasando a mí, por eso se lo transmito a ustedes. Estoy comenzando a conocer gente nueva, estoy comenzando a experimentar cosas nuevas, estoy comenzando a ver cómo en lo natural se están dando resultados de algo que yo decía al principio era muy difícil, pero este seminario que yo estoy dictando no solamente es transmitir una información, sino que también estoy viviendo esa información. Yo les dije desde el primer día, vamos a arrancar todos a la par, vamos a vivir esto. Se cuelga el que no haga los ejercicios, se cuelga el que no haga la tarea, se cuelga el que no viene, se cuelga el que no escucha los audios. Yo lo doy. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué fulano de tal tuvo resultados? ¿Por qué aquel avanzó y yo me quedé en lo mismo? Pues es que depende de quién, de cada uno de nosotros. Pero necesitamos tener las ganas y estar dispuestos y permitir que el Espíritu Santo sea el que haga la cirugía. Una cirugía de cráneo, ustedes saben que es de lo más peligroso que hay y requiere de los mejores especialistas. Uno le puede poner la cabeza en lo natural, en lo físico a una persona, no, yo no conozco mucho eso, pero pues voy a ensayar a ver cómo me va. O sea, esos son de los temas que uno no puede darse como el lujo de decir, miremos a ver de pronto le sale bien. No, son de los temas que uno dice, si hay una cirugía de cráneo, si hay una cirugía de cerebro, si van a extirpar un tumor, si van a hacer algo, uno no puede permitir que cualquier persona le meta la mano. Tiene que ser una persona especializada. El mejor, ojalá pudiéramos encontrar. Pues en esto tenemos al mejor, que es ¿quién? El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Él es el que va a hacer la cirugía. Entonces, a partir de hoy, es la mente de Cristo, la nueva mente que vamos a tener hoy, la que va a operar en nuestro cuerpo. Es el mismo Cristo que va a hacer esa cirugía, que va a comenzar a hacer ese trasplante, y cuando Cristo toma el control de la vida de una persona, las cosas suceden de una forma muy extraordinaria. Estamos desarrollando un proyecto que de pronto ya algunos saben,
Y yo le decía la semana pasada, solo lo pongo como ejemplo, la semana pasada decía, Señor, dame una estrategia de cómo manejar esto, de cómo crear una campaña para que al promocionar este producto yo pueda tener ventas. Y en una mañana el Señor me dio una idea y me levanté esa mañana y comencé a desarrollar la idea y mandé algunos audios, algunos videos que algunos de ustedes recibieron. ¿Sí? Eso fue una idea. Y respuesta a eso, he vendido, es poquito, pero pues ya tiene 1,5 millones en esos productos en una semana. De una idea que Dios me dio. O sea, no fue, no, una idea que Dios me dio esa mañana y me levanté y comencé a desarrollar y mandé a un grupo de personas, incluyendo a algunos de ustedes, repito, y de eso hubo una respuesta y de eso he recibido eso. Y dice, gracias Señor. No fue idea mía, o sea, en lo humano yo no lo hubiera hecho. Es una idea, porque Dios da ideas creativas de gente que ni siquiera imaginé. Y lo más bonito fue que esos videos los compartieron a otros y fueron esos otros los que me llamaron. Yo nunca le hubiera mandado video a él. O sea, es eso como un pequeño ejemplo, que así como fue 1,5 millones, podría haber sido 15 millones, 100 millones, no sabemos. Ideas creativas cuando uno comienza a trabajar no en su estrategia humana, no en su mercadotecnia humana, sino que le permite a Dios que nos muestre qué ideas desarrollar. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, tenemos nuestra mente, que es la mente humana que maquina pensamientos, que comienza como a pensar qué hace. Y la pregunta es, hasta el día de hoy, honestamente, esos pensamientos que tú tienes, ¿cómo los desarrollas? Los pensamientos que tú tienes hasta el día de hoy, ¿cómo los desarrollas? ¿Con tu mente? Y quiero decirte que si los desarrollas con tu mente, evalúa lo que has hecho hasta el día de hoy. Evalúalo. Y es con esas ideas que hay testimonios de personas que han venido desarrollando proyectos, ideas de negocios, personas que estaban descalificadas, como algunos van a escuchar de pronto algún testimonio, que un día lo voy a traer aquí al seminario, posiblemente el testimonio de un hombre que, siendo un vigilante, un celador, viviendo en una caseta, trabajando en una caseta, tiene una idea, se meten con Dios, porque es un equipo de cristianos, se mete con Dios y pasa de ser un celador que está en una caseta a ser hoy un multimillonario, con ideas que Dios va dando. Si nosotros seguimos operando con nuestra mente, si él hubiera seguido operando con su mente, seguiría siendo un vigilante. Pero es la mente la que nosotros tenemos hasta ahora, que tenemos que decir, bueno, yo tengo que hacer un pare, porque es que lo que yo he hecho hasta ahora no me ha dado resultados. Porque con la mente que nosotros tenemos es imposible tener éxito, es decir, salir de la situación. Lo que se busca con el seminario es que tanto ustedes y yo, a mí me fascina enseñar, y un tema como este me gusta porque ustedes saben que el mayor secreto para uno aprender es ¿qué? Enseñar. Y entonces salimos, y este seminario en particular en este tiempo, salimos de lo académico, de lo catedrático, de estar en un salón y enseñar, a llevarlo a la práctica. Eso es lo interesante, porque con nuestra mente, con lo que tenemos, difícilmente tendremos los resultados que queremos. Con la mente que tiene hoy, no vas a poder ¿qué? Hacer realidad sueños. Una de las cosas que hablamos el día martes, los que vienen el día martes, que están todos invitados el martes, hablamos de qué tema, Giovanito. ¿Recuerdas de qué hablamos el martes? El título, ¿lo recuerdas por ahí? El poder de una visión. ¿Y qué hablamos del poder de una visión? Es un poder. O sea, cuando una persona logra tener un sueño, cuando una persona logra tener una visión, un día esto vamos a hablar de cómo hacer realidad un sueño. Eso nos ayuda para podernos proyectar. Pero con la mente que nosotros tenemos, con el negativismo, con el pesimismo, con los temores, porque lo que más frena, lo que más adormece a una persona son los temores, los miedos. El miedo a lo desconocido, al no hacer, al no será, y si me va mal, y siempre pensar en lo negativo. Ustedes se imaginan los dueños de la Mercedes-Benz pensando en la gente pobre. ¿Usted cree que ellos piensan en la gente pobre cuando van a...? No, ellos piensan en los que son los nuevos ricos, los nuevos millonarios, y ese es el mercado y no les interesa. Porque si ellos se pusieran a preocuparse, a pensar, oye, la gente, la situación económica del mundo está pesada, el dólar bajó estrepitosamente, va a desaparecer el dólar. Imagínense una junta de dueños de accionistas de la Mercedes-Benz pensando en ese tipo de cosas. A ellos no les interesa eso.
Les interesa, sacamos un nuevo modelo y hay multimillonarios que están buscando un nuevo carro y no se pone a pensar, pero no, pues, ¿será que la gente sí? ¿Será que lo sacamos? ¿Será que la gente tiene plata? No, no les interesa. La gente de Marlboro, ¿será que la gente de Marlboro se preocupa de las estadísticas de cuánto están muriendo de cáncer de los pulmones? No les interesa. La mente es cambiada, es transformada y nuestra mente tiene que cambiar, ser transformada. Lo primero que tú tienes que tener claro, que es el punto de partida, es que debes tener un sueño, pero un sueño ardiente, un deseo desmedido, que tú digas, yo honestamente anhelo eso, para que el sueño sea tan grande, para que el sueño sea tan fuerte, sea tan robusto, que no permita que cualquier obstáculo, que cualquier no en el camino lo frene. Entonces, el gran problema de muchas personas es que no tienen un sueño. Pero quiero decirles, con la mente que nosotros tenemos hasta ahora, no vamos a lograr los sueños. ¿Por qué será que no podemos lograr esos sueños? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no los podemos lograr? ¿Por qué qué? Se bloquea, muy bien. ¿Por qué uno se bloquea? Muy bien, gracias, Nelita. ¿Por qué uno se bloquea? Porque uno sale a proyectarse y entonces si fuese a vender algún producto, apenas la primera persona le dice no, ahí ya se frenó. Y va y le dice al otro, y el otro le dice no, ahí dice, y cuando el tercero le dice no, dice no, esto no es para mí, yo renuncio. ¿Y a dónde quedó su sueño? Por eso el gran problema de la mayoría de personas es que terminan, ese que se considera un sueño, termina siendo simplemente una fantasía, algo que algún día yo quise tener. Repito, con la mente que nosotros tenemos, difícilmente lograremos los sueños. Por eso Dios hoy está haciendo un trasplante ¿de qué? De mente. Con la mente que tienes hoy, no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Entienden eso? Porque muchas veces lo hemos querido hacer. Porque muchas veces decimos, yo quiero obedecerle a Dios. Yo quiero meterme con Dios, yo quiero orar, yo quiero buscar de Dios. Pero pasa o no pasa que simplemente se queda en una intención, porque finalmente no lo realizamos, porque no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para seguir adelante, porque llega solamente hasta nuestro nivel de la emoción, y cuando vemos que la tentación, que el obstáculo, que los amigos y lo demás nos lo impide, entonces le hacemos más caso a ellos que hacer la voluntad de Dios. Con nuestra mente difícilmente lo vamos a poder hacer. Por eso es necesario cambiar nuestra mente. Con la mente que tienes no puedes hacer las cosas. Has hecho algo, hemos hecho algo, pero por la misericordia de Dios. Pero realmente Dios nos ha dotado de un potencial que lo vamos a estar mirando casi al final, un potencial muy grande que nosotros no lo hemos desarrollado. Les decía en algunas de las reuniones ahorita último, que el ser humano, aún la persona más dotada, el científico, los investigadores y lo demás, máximo logran desarrollar un 10% de su capacidad mental. Un 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿A dónde queda el otro 90%? ¿Dónde? En los cementerios. Se mueren sin desarrollar el 90% de su capacidad. ¿Por qué lo desarrollan? En su mentalidad humana. Y vamos a mirar ahora cómo es que el Señor, al cambiar la mente y comenzar nosotros a operar con la mente de Cristo, vamos a aumentar nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de pensamientos, de ideas, y ahí entonces va a comenzar a darnos esa fábrica, por llamarlo de esta manera, esa fábrica de pensamientos que comienzan a llegar, y entonces dice, Dios mío, y esto yo nunca había caído en cuenta de eso, y todo eso lo vamos a ver a través de desarrollar el primer músculo que se llamó ¿qué? La oración. O sea, olvídate que Dios te lo va a mostrar ahí, que no, eso te lo va a mostrar en la oración. En los tiempos de oración te va mostrando cosas, y tú tomas esa cosa, esa idea, eso que Dios te dio, y le imprimes ¿qué? Le sumas a eso ¿qué? La fe. ¿Qué es la fe?
La confianza absoluta que Dios te lo dijo. ¿Y qué haces? Comienzas a accionar y dices, bueno, por fe lanzo esto. Ora, Señor, voy a lanzar este proyecto, voy a lanzar esta idea, voy a lanzar esta campaña, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a promocionar esto. Y Dios, cuando ve el accionar, la fe de la persona, Dios comienza ahí a apoyar. Recuerde que hablamos de la provisión. ¿Qué era la provisión? Lo dijimos tal vez en la reunión anterior. Porque alguien dice, no, es que yo necesito recursos, necesito... ¿Y Dios tiene la provisión suficiente o no? Claro, es el dueño de qué? Del oro y la plata. Las riquezas de Dios son incalculables. Pero ¿a quién Dios le da esa provisión? ¿Para quién es la provisión? ¿Para quién? ¿Para quién? La provisión es para el que tiene una visión, porque la palabra provisión es para una visión. Porque mientras no se tenga una visión, pues, necesito eso, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu idea de negocio? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando tú tienes una visión clara, eso va muy de la mano con el sueño, muy clara, tenlo por seguro que Dios va a comenzar a acomodar la visión. Entonces, con la mente que tienes, te va a salir mal. Con la mente que tienes, actualmente vas a perder. ¿Cuántos han perdido? Y pierden un negocio, y pierden el otro, inventa esto y nada, y lo otro y nada, vienen, le roban, les quitan, se aprovechan. Yo les diría, yo respeto a los que tienen la oportunidad de tener un salario, y qué bueno, pero creo que tiene un potencial para cosas más grandes. Alguien dijo, me di cuenta después de los años que puse mi escalera en la pared equivocada, que trabajé toda la vida para hacerle realidad los sueños de otro, porque nunca mis sueños se hicieron realidad. Y cuando llegó dijo, estoy en la pared equivocada. Nunca puse la escalera en mi vida, en la pared de mi vida, para ir edificando y creciendo. Simplemente trabajé, como dice Robert Kiyosaki, en ese juego de los gángster o de las ratas, que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, terminan fatigados y quedan en el mismo lugar. Así termina la gente. Estos días hablaba con mi hermana, ella trabaja con un banco, gerente de un banco, y yo tuve la oportunidad de ir a Bogotá hace poquito y le dije, ten mucho cuidado, porque es mi banco, o sea, y tengo el carro, y tengo esto, y tengo lo otro, ¿y qué de eso ya has pagado? No, yo estoy viendo esto, el día que tú salgas del banco, lo primero que es, te quitan esto, te quitan esto, y te quitan esto, y te quedas con los brazos cruzados. 15, 20 años trabajando en un banco. Ten un plan B. Un plan B, monta una escalera y ve trabajando por lo tuyo. De tal manera que cuando alguna cosa sucede en el banco, tiene un plan B. No nos quedemos solamente con eso, porque el día menos pensado, yo le decía dos cosas importantes. Uno, las empresas nunca tienen corazón. Nunca. Una empresa no tiene corazón. Ellos piensan en ellos. Y listo. Cuando tú eres laboralmente productivo y te pueden exprimir hasta el máximo, ahí vales. Pero cuando ya ves que tú no eres productivo, te sacan y ponen uno más joven que le paguen la mitad del sueldo tuyo. Y tus años de trabajo, si te va bien, te dan una placa, si te va bien, te dan un reloj. En muchas oportunidades, muchos han llegado y simplemente pase a recursos humanos, pase a personal y está su carta de despido. Muchas gracias por los servicios prestados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos trabajar para los sueños de otro. Tenemos que comenzar a trabajar para nuestros sueños. Algunas personas dicen, no, yo ya estoy trabajando para mis sueños, yo ya estoy trabajando, ya tengo mi empresa, tengo mi negocio. Ten mucho cuidado. Cambiaste de patrón. Antes trabajabas para otro patrón, ahora te volviste esclavo de tu propio negocio. ¿O no es así los que tienen de pronto negocios? ¿Quiénes son los primeros que tienen que abrir el negocio? ¿Quién es el último que sale? Él. Y recibe la plata y para pagar estos servicios, empleados, listos. Y si acaso le queda algo, ¿o no? Entonces te decían, bueno, por lo menos yo tenía mi sueldo, me llegaba algo de sueldo, ahora estoy ahí. Entonces hay que dar esos saltos cuánticos. Hay 4 maneras de generar ingresos, ustedes lo saben, ¿o no? ¿Se las digo? Primera, ¿cómo una persona genera ingresos? ¿Cuál es una manera para generar ingresos? Que es donde está el 95% de la gente. Siendo empleados. Siendo empleados. Esa es la primera manera dentro de un cuadrante. La segunda manera es siendo ¿qué? Autoempleado. Autoempleado. Dicen los expertos
que los que están en esos cuadrantes del empleado y el autoempleado difícilmente podrán tener libertad financiera. La otra parte es ser ¿qué? Dueño de una empresa. ¿Y qué es el dueño de la empresa? Es decir, yo a nivel de la actividad que desarrollo en este momento acá en la iglesia, yo soy un ¿qué? Un autoempleado. Un autoempleado. El día que yo no esté, a no ser que alguien me apoye, pues la iglesia va a marchar. Pero me reemplaza un día, me reemplaza 2 días, me reemplaza 3 días, 4 días, un mes. Pero dice, no, ya. La que hace un curso, un salón de belleza y ya tiene el curso, si ella no abre su salón de belleza, no va a ganar. Si es un panadero, si no abre su panadería, no va a ganar. Cuando se va a vacaciones, junto con sus vacaciones se va ¿qué? Su chequera. Entonces, siendo empleado y autoempleado, difícilmente tendrán libertad financiera. La otra opción, ¿cuál es? Ser dueño de un negocio. ¿Qué es diferente a ser autoempleado? Dueño de negocio es que hay personas que están trabajando para el negocio y que él se puede ir y el negocio, con él o sin él, va a funcionar. Pregúntate si el negocio, la actividad que tú desarrollas hoy, si tú no estás, va a funcionar así como funciona, al 100%. Difícilmente no va a funcionar. La cuarta manera para generar ingresos es siendo inversionista, haciendo que el dinero trabaje para ellos. Entonces, en la primera, trabaja para alguien. En la segunda, trabaja para sí mismo. En la tercera, otros trabajan para él. Y en la cuarta, el dinero trabaja para él. En esa parte del cuadrante, los dueños de negocio y los inversionistas, solamente hay un 5% de las personas. El otro 95% está en el otro lado. La noticia que viene para los próximos años es que los ricos van a ser mucho más ricos. Es el momento para que se enriquezcan más. Los ricos van a ser mucho más ricos y los pobres van a ser mucho más pobres. Y la clase media desaparece. Este es el momento de dar un salto. O si no tomo una decisión seria en mi vida para pasar y generar algo de ingreso adicional y salir del todo lo que va a venir, y si me quedo quieto, me quedo como estoy, simplemente voy a ser parte del grupo de los pobres. Olvidémonos del cuento de la clase media, clase baja y clase alta. Va a quedar clase alta y clase baja. Así va a quedar. Entonces es un momento, y por eso pues Dios nos trae este tipo de cosas, pero que necesitamos cambiar, necesitamos abrir la mente y decir, bueno, tenemos que mirar algo más de lo que Dios tiene para nosotros. Si seguimos como estamos, si no se toma una decisión, simplemente vamos a quedar ¿qué? En fracaso. Porque lo que se va a dar en la nueva economía, lo que se va a dar es que, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero cada vez el dinero alcanza menos. ¿Han notado eso? Sí, lo están notando ya. Cada vez alcanza menos. La pregunta es, cada vez las cosas están subiendo y en la misma proporción que las cosas suben, ¿está subiendo tu salario? ¿Cuántas veces a un empleado le suben el salario en el año? Lo contratan y con el sueldo que le fijan 1 de enero, así termina el 31 de diciembre. ¿Es así o no? Es un sueldo lineal. Y ahí no le interesa, o sea, antes podía comprar más y ahora tiene que mirar cómo se ajusta para eso. Y uno, ¿qué tiene que hacer cuando la economía se pone un poco estrecha? ¿Qué tiene que hacer? Hay dos opciones. Primera opción, ¿qué hace uno? Normalmente, ¿qué hace el grueso de personas? Cuando el dinero no alcanza, ¿qué hace? Normalmente, ¿qué es lo que la gente hace? Comenzar a reducir ¿qué? Los gastos, ¿no? Los gastos. Apretarnos el ¿qué? El cinturón. Comprar menos. Comer menos. Sacrificar a la familia. No, bajarlos de colegios, como decía estos días alguien, bajarlos del colegio privado, y qué pena, tocó una escuelita de la esquina porque no hay para pagar un colegio privado, sacrificando ¿qué? La calidad de vida de sus hijos, exponiéndolos a una cantidad de cosas que se pueden dar con el respeto debido en los colegios públicos. ¿Por qué? Porque pues no hay cómo. Esa es una opción. La otra opción, ¿cuál es? Generar ingresos adicionales para mantener ¿qué? La calidad de vida. Entonces, por eso es que ahí está el salto. O me propongo y le digo, Señor, dame una idea, Señor, para generar ingresos adicionales, o
Sencillamente me quedo como estoy y voy a tener que ver mi familia cada vez un poco más estrecha, más reducida. Pensar en vacaciones, por ejemplo, muy difícil, ya se vuelve un lujo y cosas como esas. ¿Cuánto hace que muchos no vacacionan? Algunos por tiempo, otros porque no hay recursos. Otros son muy organizados, me tienen su presupuesto y van ahorrando. Y cuando termine dicen, no, ya tengo el ahorro del año y lo voy a hacer. Es una mentalidad muy americana, pero la mentalidad latina, ¿qué hacen entonces si quieren viajar? Sacan la tarjeta de crédito y pagan con la tarjeta de crédito y financian a 24 o 36 meses. Y listo, disfrutaron una semana rico, pero luego tienen todo un año o 2 años o 3 años pagando eso. Terminan pagando 2 o 3 veces más de lo que pudieron disfrutar. Y esos 5 o esa semana de disfrute se convierte en una amargura. Entonces es el momento de tener que tomar decisiones. Con la mente que tenemos, no vas a sacar a tus hijos adelante. Escasamente poderlos como que sobrevivir, porque en esa condición está hoy la mayoría de personas, en un nivel, en un estado de sobrevivencia, de supervivencia. Yo no sé si alguien a esta altura puede decir, tengo de ahorros que no toco, de ahorros, tengo 20 millones ahorrados. ¿Alguien tiene por ahí esa cifra de ahorros que dice, es una plata que tengo ahí ahorro y cada mes le voy sumando a mi ahorro? ¿Alguien puede tener eso? Que diga, es una plata que si se presentó alguna contingencia, pues la saco y la utilizo ahí. Es una plata que tengo ahí. Algunos lo pueden tener, otros no, la gran mayoría no lo tienen. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensar. Los que tienen deudas, pues cada vez las deudas van a ir aumentando, los ingresos menos, entonces hay que ya no se puede pagar todo y difícilmente con lo que estamos viviendo y con la mentalidad que se tiene, difícilmente vas a poder pagar las deudas. Y como consecuencia, como resultado, vamos a ser ¿qué? Infelices. Ahora la pregunta, ¿será que Dios nos trajo a esta tierra para ser infelices? No. O sea, yo no quiero que nos sesguemos ni vayamos al otro lado, ni satanicemos las cosas, no. Yo creo que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos ha dado la capacidad, como estos días alguien me decía, pastor, ustedes los cristianos tienen el 50% ganado de este negocio, porque ustedes tienen algo muy grande que se llama la fe. Ustedes tienen un Dios grande, ellos no lo tienen y sin embargo les va bien. Cuando ustedes entiendan eso y quiten los temores, las inseguridades, los miedos, y comiencen a pensar en grande, se van a dar cosas grandes. Entonces terminamos siendo infelices muchos. Vas a perder siempre, o sea, mientras no cambie la mentalidad. Miren, dicen las estadísticas, ¿una persona pobre se puede ganar la lotería? ¿Tiene probabilidad de ganarse la lotería? ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona pobre? Bueno, si la pudiera comprar, ¿tiene probabilidad de ganar? Sí. ¿Qué sucede? Muestran las estadísticas que una persona con mentalidad pobre, cuando se gana la lotería, a los 5 años vuelve a ser pobre o peor de pobre, por su mentalidad. Dijo un día Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, yo podría hoy quedarme sin un peso, literalmente sin un peso, y les aseguro que en 5 años vuelvo a tener más dinero que lo que tengo hoy en día. Mentalidad. Hay negocios hoy en día que se pueden comenzar literalmente con 0 pesos. O sea, el cuento, no es que no tengo plata, es que no tengo apoyo. Les decía estos días, no es que a mí nadie me apoya, no me apoya, necesito apoyo. Yo tuviera apoyo, digo, no deje de pedir tanto apoyo, que usted no es un pollo, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Deje de estar mendigando apoyo. Pídale más bien a Dios que te dé sabiduría, cambia tu forma de pensar, dijo el apóstol Pablo, Romanos 12:2, que mientras no cambiemos la manera de pensar, no cambiaremos ¿qué? Nuestra manera de vivir. O sea que el problema está ¿qué? Por eso es que Dios tiene que hacer una cirugía de ¿qué? La mente. Con la mente que tienes, eres un perdedor. Y tenemos que reconocerlo, que hemos perdido porque hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones. Por lo tanto, necesitamos una operación ¿cuánto? Hoy mismo. Y eso es lo que vamos a tener al final de la reunión o antes. Necesitan un trasplante, necesitamos un trasplante de mente.
Diga, necesito un trasplante de mente. ¿Alguien considera que necesita un trasplante de mente? ¿Quieres tener la mente de Cristo en lugar de tu mente? ¿Alguno interesado en esto? Esta mente que tenemos, la que ahora mismo opera en nosotros, es una mente imperfecta. ¿Por qué será imperfecta? ¿Por qué creen que su mente y mi mente, una persona que no actúa, no vive con la mente de Cristo, es una mente imperfecta? ¿Por qué? Pensamiento humano. ¿Y qué pasa con el pensamiento humano? ¿Cómo es el pensamiento humano? El pensamiento humano, ¿a dónde está centrado? Muy bien, en lo que ve, ¿cierto? Muy humano, muy de la tierra, muy de lo que puede palpar, muy de sus experiencias, muy negativo, muy pesimista, porque está lleno de información ¿qué? Negativa. Porque con la gente que se rodea, tú y yo nos convertimos en el resultado de las 10 personas con las cuales más nos rodeamos. Con las personas que tú más te rodeas, tu mente termina siendo igual a eso. Por eso necesitamos también cambiar ¿qué? La mentalidad de las personas. O sea, si tú te juntas con gente negativa, terminas ¿qué? Siendo negativo. Si tú te juntas con personas que dicen vulgaridades, ¿qué termina siendo? El que entre la miel anda ¿qué? Algo se le ha de prender. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos famosos refranes tienen sentido. Entonces uno tiene que hacer en esto, rodearnos de gente y sobre todo, y esa es una de las fortalezas de la iglesia una vez más, porque se supone que la gente de la iglesia tiene una mentalidad diferente, porque se supone que como cristianos hablamos ¿qué? En positivo, hablamos no tanto, ya lo dijimos al principio, no por vista sino por ¿qué? Por fe, y sabemos que Dios de alguna manera va a aparejar, andamos en esa confianza. Por eso es que la gente negativa no puede casar con nosotros, y nosotros tenemos que convertirnos como en un imán que atraigamos el grupo de personas. ¿Han notado que hay gente que les ha dicho a ustedes, como me lo ha dicho a mí, me gusta hablar, no se vaya todavía, es que hablar con usted es chévere, lo impregna, como que lo llena uno de fe, de ánimo, venga, deme un abrazo, dijo estos días un abrazo, y dice, qué bueno. Pero también cuando uno se junta con gente negativa, ¿qué pasa? No, ya chao, saludito y no más, porque es que terminamos ¿qué? Contagiados de eso. Entonces debe ser hoy mismo, porque puede ser tarde. La cita bíblica, el soporte para esto, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está escrito por el apóstol Pablo, que dice que nosotros los cristianos tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Y cómo la mente de Cristo? Es una mente creativa, es una mente que tiene visión, es una mente que es sensible. A mí me gusta, dentro de la cultura oriental, que son muy organizados ellos, la gente piensa que nosotros somos más, que los japoneses son más inteligentes que los colombianos, y no es cierto. Esa gente crea una cantidad de cosas, inventa robótica, una cantidad de cosas, pero las personas que conocen la mentalidad de un coreano o de un japonés, un oriental, con la nuestra, dice, ustedes son mucho más inteligentes. Pero ¿qué es lo que le falta al latino? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Disciplina, orden, perseverancia. Colgamos la toalla muy rápido, nos desanimamos muy rápido, somos incumplidos, somos desordenados. Tantas cosas. La mente de Cristo nos hace tener creatividad, visión, sensible, vida, que nosotros podamos vivir, que podamos proyectarnos, que no andemos como muertos en vida, sin ningún norte claro. ¿Qué más? Perseverante, pacífica, pura, sin ninguna malicia, sin ninguna mala intención, sin la mentalidad de correr la butaca al otro. No, puros, caminando en integridad. La Biblia dice que pensemos en lo bueno, en lo puro, lo recto, lo santo, y en eso tenemos nosotros que ser diferentes. ¿Podemos entrar a hacer cosas grandes? Sí, porque cuando llega un cliente, cuando te relacionas con alguien y ve que tú eres diferente, dice, mire,
el producto de ella o de él es más costoso, pero siento confianza. No me importa pagar un poquito más, pero estoy tranquila, porque me dan un buen producto, porque me atienden bien, porque me respetan, porque no son egoístas, porque no están pensando solamente en ellos, están pensando siempre en la otra persona. La mente de Cristo nos lleva a hacer cambios significativos. Tener la mente de Cristo es igual a decir que tenemos el Espíritu de Cristo. Porque si hay una cosa que sea espiritual hoy en día, es el liderazgo. El liderazgo, la palabra líder, una de las mejores definiciones es influencia. Por eso nosotros que tenemos a esta altura, ustedes y yo que tenemos a esta altura, tanto conocimiento de la palabra de Dios, quiero decirles con mi corazón, estamos en la mejor oportunidad para hacer cosas grandes. Estamos en el mejor tiempo. Ya tenemos un cúmulo de conocimientos, de formación en lo espiritual, y lo único que tenemos que hacer es ahora sacar todo eso espiritual que tenemos y comenzar a plasmarlo y comenzar a vivirlo y comenzar a aplicarlo. Porque lo contrario terminamos siendo unos místicos, unos religiosos que sabemos muchas cosas, pero que seguimos en las mismas como ha pasado. Entonces tenemos valores, tenemos una cantidad de cosas, honradez, honestidad. Somos personas, eso es lo que debiéramos ser, personas que cuando decimos sí, es sí. Personas que cuando sacamos algo prestado, préstamelo que yo te lo devuelvo en 8 días, a 8 días mira aquí te devuelvo esto. No nos quedamos con nada de nadie. Entonces eso abre muchas puertas. Eso es la gracia de Dios. Que cuando tú tienes un producto, fabricas algún producto, dices, le voy a colocar este y este y este material de la mejor calidad, y eso es lo que le coloca. Si tú trabajas en alguna área, cualquiera que sea, voy a hacer este trabajo, voy a comprar esto para su negocio, para su casa, compra eso, no es lo de segunda y lo mete como si fuera nuevo. Si eres un mecánico, si tienes repuestos, ¿cuántos repuestos han hecho así? Que se los venden por nuevos a uno y resulta que terminan siendo un repuesto ya de segunda, o dice que es original, resulta que no es original. Todo eso pierde. Tenemos que ser muy honestos. Por eso necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando Adán, en el momento que falló, que pecó, mire lo que sucedió. Se desconectó de Dios. Él fluía con Dios, hablaba con Dios. Adán tenía una relación con Dios. Tenía unos tiempos bonitos con Dios. Había una relación muy íntima, pero el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Hace división, separa. Y entonces ahora se volvió una mente ignorante. Ya los secretos de Dios ya no se los revelaba. Pero cuando uno está conectado con Dios, Dios le revela secretos. Yo les he dicho ya que con un solo secreto, con una sola fórmula, con una sola estrategia que Dios te dé, con esa te puede hacer multimillonario. ¿Pero a quién se la revela Dios? ¿A los que andan en pecado, a los que andan apartados, a los que no le buscan? No, a los que andan con Él, a los que andan finito con Él, a los que no se apartan de Dios, a los que le caminan en la fidelidad a Dios. A ellos Dios les revela. Pero ¿qué pasó con Adán? Falló. ¿Qué tenía Adán? Toda la plenitud de Dios. Todo. Porque cuando Dios coloca al hombre, cuando hace a Adán y a Eva, ¿cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el paraíso? ¿Qué le faltaba al paraíso? Nada, estaba completo. El martes Dios nos dio una palabra muy bonita. ¿Recuerdan, Nelita, qué nos dijo Dios? ¿Yo ahorita recuerda? Cuando creó al hombre, nos creó ¿cómo? ¿Somos qué? La obra maestra de Dios. Y eso fue una palabra tremenda el martes. El saber que nosotros somos la obra maestra de Dios, pero que por causa del pecado quedamos relegados. Pero cuando viene Cristo, que lo vamos a ver enseguida, Cristo vuelve y nos une, nos vuelve a colocar en esa condición, en esa posición. Fuimos creados a la imagen de Dios y somos la obra maestra de Dios, la obra perfecta. Escuche, es una palabra mayor, ¿no? O sea, que Dios te creó a ti perfecto. Pero la pregunta es, ¿por qué si Dios nos creó perfecto, por qué no tenemos los resultados? ¿Por causa de qué? El pecado. El pecado nos imperfecciona. El pecado nos paraliza. El pecado nos desconecta. Prácticamente Adán tenía todo el poder de Dios. Pero ¿qué nos enseña esto?
que cuando nos juntamos con Cristo y comenzamos a entender este tipo de revelaciones, entonces ese poder que inicialmente, que originalmente había sido dado a los hombres, ¿será que Dios lo puede volver a dar? ¿Será que podemos marcar la diferencia? Sí. ¿Será que podemos ser los mejores en lo que hacemos? ¿Será que tú puedes ser la mejor y el mejor en lo que tú haces? Si tú te lo propones, con la ayuda de Dios, sí. ¿Será que Dios puede sacarnos de vivir arrastrados y ponernos por cabeza, sacarnos de ser cola y ponernos como cabeza? ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que sí? ¿Usted cree que lo puede hacer? Dejar de ser arrastrados. ¿Por qué creen que sí lo puede ser? Porque Dios lo dijo, punto. ¿Y Dios no es hombre? Ni es hijo de hombre. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Ahora, si no estamos en esa posición, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No. De uno mismo. Por no tomar decisiones. Por andar ahí en medio de dos aguas. Mire, somos la obra maestra de Dios, y como somos la obra maestra de Dios, Dios nos revela de sus pensamientos. Los hemos dicho, no es que tengamos los mismos pensamientos de Dios, o sea, no estamos a la altura de Dios, pero como somos creados a la imagen de Dios, parte de lo que Dios es en todas sus áreas nos lo ha dado a nosotros. O sea que pueden haber pensamientos que Dios te dé a ti que no se los da a nadie más. Sí. Y no necesitas ni siquiera, escúchame, ni siquiera necesitas ser titulado y eso. Si eres titulado, qué bendición, pero no es el prerequisito. Pero sin embargo, ¿cuál puede ser el prerequisito? La obediencia a Él, estar conectados con Él, abrirnos y disponernos a que Dios haga con nosotros lo que Él tiene considerado. Según los estudios, mire, esto es interesante, nosotros solo podemos utilizar máximo ¿hasta qué? El 10% de nuestra mente. Hablando del coeficiente intelectual, es decir, moriremos con un 90% sin utilizar, sin estrenar. Esta es una pirámide de las que son las, ¿saben qué es una tera, no? Un terabyte, ¿qué es? Conocemos las memorias. Un terabyte son ¿qué? 1000 gigas, 1000 gigas. 1099.500 gigas. Y nosotros terminamos solamente utilizando, si acaso, el 10% de eso. O sea, que queda una capacidad impresionante para aquella persona que dice, es que loro viejo no sabe hablar. ¿Han escuchado ese refrán? ¿Y será cierto eso? Sí es cierto. Pero es que como no somos loros, o sea, comienzan a una cantidad de dichos y refranes y los comienzan a aplicar. No, yo ya no aprendo eso, yo a esta altura. O sea, personas a los 30, 40, 50, 60, 70 años que ya se sienten viejos. Dicen, no, yo ya no. ¿A los cuántos años Abraham comenzó a funcionar? ¿A los cuántos años Sara tuvo un hijo? Personas ya habían maduras. ¿A los cuántos años el dueño de Kentucky Fried Chicken se hizo un multimillonario y un empresario? Personas viejas ya, pero nosotros no, ya no. ¿Por qué? Porque terminamos entonces en esta tierra sin utilizar. Y entonces el disco duro de 1 terabyte termina siendo utilizado no solamente 100 gigas. De las 1000, 900 se quedan sin estrenar. Y eso hablando de ese 10% de las personas que son pepas. Sí, que inventa que ¿cómo era nosotros? O sea, ese era el Albert Einstein. Albert Einstein 10%, 100. Ahí calculé. Por eso. Pero todavía tenemos el tiempo para desarrollar. Podemos hacer cambios. Pero ¿por qué no sucede esto? Porque permitimos virus en nuestra vida. ¿Y qué pasa con esos virus en los computadores? ¿Qué hace? Mire lo que hace. Lo pone más lento, dígale, no sea lento. Lento, ocasiona graves daños. Estoy hablando de los computadores. Inmediatamente cuando entra ese virus, entiéndase pecado, entonces comienza a dar resultados. La mente se corrompe, la mente se bloquea. Y puedes estar en un problema que es muy sencillo de resolver, pero por causa del pecado no tienes ni idea cómo desarrollarlo. Porque te dejas meter en ese problema. O sea, el virus comienza a tomar el control, el pecado, y entonces se pone lento, ocasiona graves daños en el computador, se autorreproduce afectando el equipo
se vuelven pequeños, la información es mínima lo que le entra, se borran archivos, a mí se me olvidó todo, yo no entiendo, no aprendo, daña el sector de arranque, hay que estarlos empujando a toda hora. Pero cuando tenemos la mente de Cristo tenemos un motor propio. Distorsiona la información, se puede perder toda la información, comete errores, se bloquea, no tiene ni idea cómo salir de un problema, daña los programas, se redirecciona a otras páginas distintas, están recibiendo de Dios y de pronto ¡pum!, aparecieron por allá, quién sabe en dónde metidos, se apagan, ¿no? Mal, esto está grave, puede dejar el computador inutilizable. La mente de Adán se corrompió y bajó su nivel de eficiencia de un 100% a tan solo un 10%. ¿Quién hizo eso? Por causa del pecado. Entonces tenemos que decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, resetea mi vida, Señor. Cuando hablamos de la mente, no necesariamente hablamos de la mente humana, del cerebro, no necesariamente es eso. Escúcheme, aquí hay algo interesante. Lo que hablamos hoy es sobre tu espíritu, la mente de tu espíritu, esa área espiritual que necesita conectarse con Dios, esa área que necesita entrar en un mejor nivel, que necesita comenzar a trabajar y desarrollar todo lo que Dios te ha dado. Pablo, hablando sobre este tema, dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos, una vez más, la mente de Cristo. Entonces necesitamos operar en eso que ya Dios nos entregó, pero que no la hemos podido desarrollar, que la tenemos ahí estancada, frenada, bloqueada. Porque cuando hablamos de la mente, es igual que hablar del espíritu. Fíjese que se cumple lo que dice la palabra en Mateo 6:33, que si nosotros buscamos lo espiritual, que si desarrollamos lo espiritual, la conexión con Dios, lo material, ¿cómo va a llegar? Por añadidura. Al final les voy a dar un testimonio tremendo de esto. Cuando Adán peca, automáticamente toda su descendencia, tú y yo, seguimos funcionando ¿a cuánto? A un 10% de la mente. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa, caída. Porque lo que nos transmite, el virus que nos transmitió Adán, nos contaminó. Pero la Biblia nos muestra que vino un segundo Adán, que así como Adán pecó e hizo caer a la humanidad, vino un segundo Adán. ¿Cuál fue el segundo Adán? Cristo Jesús. Y a través de él nos redimió. Por eso es tan importante entender el concepto de Cristo. Y cuando nos redime, entonces vamos a operar no mal como veníamos con la parte de Adán, sino que vamos a ver resultados. Porque con Adán, ¿cómo operábamos? Mal. Y por eso nos equivocamos. Por una mentalidad caída, una mentalidad adámica, una mentalidad que no nos daba ningún resultado. Y los seres humanos, por naturaleza, somos ¿qué? Imperfectos. Por eso necesitamos ir donde el perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Porque los pensamientos de Dios a través de mi mente, ¿qué hacen? Son perfectos. El día martes definimos la visión, definimos la palabra visión. ¿Qué dijimos que era visión? Visión son los pensamientos de Dios revelados a la mente del hombre para que éste los ejecute. Lo repito, son los pensamientos de Dios revelados a la mente del hombre para que este ¿qué? Los ejecute. Entonces, cuando está en conexión con Dios, Dios revela esa visión. Se los pasa al hombre, pero no para que los guarde, sino para que desarrolle los muslos de la fe, para que éste los ¿qué? Los ejecute. Naturalmente, nosotros lo que ejecutamos es la información que traemos en nuestro ADN natural, adámico. Pero cuando cuando nos convertimos a Cristo de una manera espiritual, es como que ese ADN es cambiado y ahora tenemos el ADN de ¿quién? De Cristo.
Y por eso es que los pensamientos de Dios a través de mi mente son perfectos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dios nos creó al principio perfectos, pero el pecado ¿qué hizo? Nos corrompió. Y por eso tuvo que venir Cristo, ponerse como un cordero en sacrificio, que eso lo sabemos, es un concepto que a esta altura lo sabemos. Y a través de su sangre, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hace la sangre? Borra nuestros pecados para volver a conectar nuestra mente con la de Dios. Fíjense esa gráfica que nos muestra ahí qué fue lo que hizo Cristo. Ahí andábamos, en el lodo, andábamos mal, estábamos que nos ahogamos, pero viene Cristo y nos conecta nuevamente para ponernos en una relación con Dios. Ahora, lo triste es el saber que ya estamos conectados con Dios, pero seguimos operando como si estuviéramos caídos. Y ese es el pensamiento de muchas personas. Cada vez que Dios nos pone más peso a nuestro espíritu, tenemos que levantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios pondrá más peso sobre nosotros? ¿Para hacer más qué? Fuertes. Por eso vienen pruebas, por eso hay una cantidad de cosas. Ahora, ¿será que ese peso que el Señor coloca de más sobre nosotros, Él sabe que tenemos la capacidad de soportarlo? Sí. Si no tuviéramos la capacidad de soportarlo, ¿será que Dios lo permite? No, porque nos aplastaría, porque nos acabaría, porque nos dañaría, porque nos destruiría, y Dios no quiere destruirnos. Al contrario, lo que quiere es que desarrollemos eso, ese potencial, para que nos demos cuenta lo capaces que somos en Dios. Por eso nos pone peso, por eso nos pone retos, por eso nos pone metas, por eso aún nos pone obstáculos y nos pone barreras para superar. Y esas barreras que tú y yo tenemos, Él sabe que tenemos la capacidad de superarlas. Obviamente no en nuestra mente, pero sí en la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Porque dijo el apóstol Pablo que todo que lo podemos en Cristo. Porque ¿quién es el que nos da la fortaleza en medio de esas pruebas? Cristo. Entonces Él nos permite eso, porque sabe que tenemos la capacidad. Y Dios te trajo precisamente a este seminario. ¿Para qué? Para entrenarnos. ¿Cuál fue el primer entrenamiento que nos dio? La oración, que lo tenemos que estar desarrollando. Segundo entrenamiento que nos dio, piernas. Ahora nos está dando otro entrenamiento que es en nuestra mente. ¿Y para qué? De tal manera que seamos dignos que administradores, escucha la palabra que es clave, administradores de las riquezas del reino. Entendamos, sé que ya lo tienes muy claro, pero lo repito hoy, entendamos que nosotros no somos dueños de nada, pero somos ¿qué? Administradores. ¿De quién son las riquezas? De Dios, del reino de Dios. Y si Él quiere, te dice, mira, te voy a dar estas riquezas para que tú las administres. ¿Por qué algunos no le ha soltado esas riquezas a Dios? No porque Él no pueda. ¿Por qué cree que no las ha soltado? ¿Por qué cree que muchas personas están estancadas en lo mismo? ¿Por qué? Porque no somos capaces de administrar. Porque si Dios nos da 100,000 pesos, no somos capaces de sacar 10 para devolvérselos a Él. Entonces Dios, que es el más sabio de los sabios, dice, no, mi hijo, mi hija no está preparado. Si con 100,000 no es capaz de administrarlos, menos con 1,000,000. Y si no es capaz de administrar 1,000,000, menos 10 millones. Y si no es capaz de administrar 10 millones, menos 100 millones. Porque la Biblia tiene principios y la Biblia se rige por principios. Porque la Biblia dice que si en lo poco nosotros no somos fieles, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Pero si en lo poco somos fieles, ¿qué dice la Biblia? En lo mucho nos pondrá. ¿De quién depende una vez más? De nosotros. En la medida que aprendamos a ser buenos administradores, buenos mayordomos, entonces ya está tomando la musculatura. Ya pudo soportar eso. Ya pudo usted manejar, administrar bien eso. Ok, voy a darle un ascenso. Voy a promocionarlo. Porque sé que ya maneja principios. Pero es que yo paso toda la vida en lo mismo. ¿De culpa de quién?
Es que ¿cuántos años? 40 años en este desierto. ¿Culpa de quién? Dios dice, es que tú no puedes comer más del maná. Yo tengo una tierra de abundancia que fluye leche y miel, pero es que tu mentalidad aún no está preparada para entrar allá. Porque si no es capaz de administrar lo poco que yo te doy, mucho menos lo mucho que tengo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, automáticamente ¿qué pasó? Se crea un puente entre Dios y nosotros e iniciamos una relación con Él. Eso se supone que si ya nacimos de nuevo, somos cristianos, se supone que tenemos una relación, esa conexión, eso que hizo Cristo ya nos llevó a la conexión con Dios. Por lo tanto no estamos apartados de Él. Entonces esto significa que ya se supone que tomamos malas decisiones. Se supone que ya nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo y estamos conectados con Dios, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Lo escuchamos mucho, es discernimiento. ¿Qué será discernimiento? Es la capacidad de saber tomar decisiones. Es la capacidad de saber lo bueno y lo malo. Es la capacidad de decir, esto no me conviene, no lo hago. Esto me conviene, lo hago. Y fuera de eso, el Señor dice que cuando hemos llegado a Él, dice, porque Dios, se lo dijo Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Para saber decir no. Para saber hasta dónde llego. Decir no puedo pasarme ahí. No porque nadie me lo diga, es porque ya tengo eso dentro de mí. Entonces, si yo no soy capaz de administrar los dones y los talentos que Dios me dio, no. Si nos pone pruebas y nos rajamos, pues ¿qué pasa con un estudiante que pierde todas las evaluaciones? ¿Será que va a ser promocionado para el año siguiente? No, lo siento, tiene que repetir. Y por eso hay personas que están que repiten y se llama un círculo vicioso y no salen del estancadero. ¿Por qué? Porque en los momentos de la prueba que Dios le pone esa evaluación, se rajan. Vuelve otra vez, entonces sigue otro tiempo hasta que puedas pasar, hasta que puedas ser aprobado. Eso no significa que no vamos a tomar malas decisiones. O sea, no quiere decir que seamos perfectos, nos vamos a equivocar. ¿Por qué nos vamos a equivocar? ¿Por qué a pesar de tener a Cristo, tener la mente de Cristo, por qué a pesar de ser cristianos, por qué nos vamos a equivocar? Porque todavía estamos en un cuerpo. Porque todavía tenemos una naturaleza caída, a pesar de que hemos nacido de nuevo, porque estamos funcionando en un sistema que está caído. Y tarde que temprano, de una u otra manera, vamos a ser afectados. Por eso es necesario que iniciemos una cirugía, para que de aquí en adelante se mantenga. Porque una persona se puede hacer una cirugía, pero si sigue con sus malos hábitos alimenticios, si sigue lo mismo que venía antes, ¿qué va a suceder? Se manda a hacer un bypass gástrico, no, eso queda un cuerpo, pero si sigue todavía con todas las, ¿qué va a pasar? Entonces, Dios puede hacer un cambio, pero necesitamos a partir de ahí comenzar a generar una actitud diferente. Entonces, esa mente que es enredada, como la vemos ahí, que no pasa de los 25 kilómetros, que se la pasa en contravía, que se la pasa estrellándose por todo lado, en semáforo rojo a toda hora porque no avanza, porque está ahí, porque no sabe ni para dónde va, tan confundida que dice, yo la verdad no sé ni para dónde voy, ya mire los años que tengo en mi vida, he hecho una cantidad de cosas y mire, no tengo resultados, porque está operando en su mente humana. Y si tú evalúas tu vida hasta ahora, tendrías que decir, mira todos los problemas que yo tengo, mira todas las deudas que yo contraigo todavía, mira todas las decisiones que he tomado que han sido malas decisiones en muchos de los casos. Y el común del denominador de todo esto, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué te la pasas con problemas y problemas y problemas? ¿Por qué te la pasas endeudado? ¿Por qué tú miras a tu alrededor y dices, no, es que yo la verdad no he avanzado nada? Yo veo personas que en medio de nada se dispararon, se proyectaron y yo nada. Hay un patrón común y el patrón común han sido las ¿qué? Las malas decisiones. Malas decisiones. De no hacer un pare,
de evaluar, de discernir, de conectarse con Dios, de pedir la dirección de Dios, de pensar como Cristo piensa, sino que simplemente toman malas decisiones. ¿Y por qué razón? Porque estás operando con tu mente y no con la mente de Cristo Jesús. Entonces, por eso Dios nos lleva hasta acá, para que nosotros tomemos cambios, para que hagamos. Miren, la Biblia nos enseña algo bien interesante. Cuando uno le va a predicar el evangelio a alguien, ¿cómo comienza uno predicando? ¿Qué es lo correcto que uno debe predicarle? Son 3 pasos. Hay un libro en el mercado que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Y entre los 3 principios que enseñan, que se ufana de que son principios que están en la Biblia. ¿Cómo se predica el evangelio? ¿Cómo es lo correcto para predicar el evangelio? ¿Cómo hay que llevar la noticia en primera instancia? ¿Qué es lo primero que hay que mostrar a la gente? Que están mal, el pecado. O sea, la mala noticia. La mala noticia. Que la gente entienda y que sienta temor, pavor, porque si no toma una decisión en ese momento, se va a condenar. Primero la mala noticia. Y luego que se le muestra la buena noticia. Sí, ese es el problema. En eso estás. Así que si tú no tomas una decisión ahora, te vas a condenar, te vas para el infierno. Pero Cristo Jesús precisamente vino para solucionar su problema. Si usted abre su corazón, se arrepiente, la buena noticia es que hubo alguien que pagó por ti. Hubo alguien que vino a rescatarte. Si tú hoy abres tu corazón, reconoces tu pecado y aceptas a Jesús como Señor y Salvador, ese precio, esa multa, esa deuda va a ser pagada. La buena noticia. Y la tercera, tú tomas la decisión. Yo cumplo con decirte, es tu decisión. Es eso. O sea, siempre, por eso aquí estamos hablando, que necesitamos nosotros entender que tenemos una mente corrupta. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia que tenemos, ¿cuál es? Que Cristo puede cambiarnos nuestra mente. Que si nosotros nos proyectamos con Cristo, podemos ver buenos resultados. Y esa es la razón por la cual tú no prosperas. Mire, tenlo por seguro, que la persona no prospera no por culpa del gobierno. Es más, escúcheme, es más, los grandes, escuche lo que voy a decir, los grandes multimillonarios, ¿sabe cuándo hicieron multimillonarios? En los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis. ¿Por qué la gente sigue con deudas? ¿Por qué no has encontrado la fórmula para salir de esa situación? Esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es la buena noticia? Que hoy Dios nos va a revelar cómo tener esa cirugía y hacer un trasplante de mente, cambiarnos esta mente por la mente de Cristo. ¿Será que Él lo puede hacer? Tenemos que orar. Cierra tus ojitos, vamos a orar un momentico. Dígame, Padre, en el nombre de Jesús, pero ora de corazón, dile, en el nombre de Jesús, yo quiero salir de esta situación, Señor. Yo quiero que tú hagas algo diferente hoy, Señor. Yo creo que esto que estamos hablando aquí en la parte teórica, esto no es un acto religioso. Esto es algo que en esta hora, Señor, yo te pido que tú operes esa cirugía. Estamos cansados de perder. Estamos cansados de vivir en el mismo lugar, Señor, en el mismo estancadero. Estamos cansados de ese círculo vicioso donde nos hemos metido durante muchos años. Hasta aquí hemos hablado y Dios nos ha venido hablando que tú puedes hacer algo, Señor. Este remanente fiel que está aquí, Señor, este grupo, venimos porque anhelamos tener un cambio en nuestra vida. Ahora tú nos estás mostrando algo, Señor, y es que podemos cambiar nuestra manera de pensar, como lo citamos con el apóstol Pablo cuando dijo que si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. El mismo Pablo anotaba que nosotros tenemos la mente de Cristo,
Y es algo que suena en lo teórico, pero en la práctica tal vez, Señor, diferimos de eso. Yo te pido, Señor, que en lo que resta de esta clase hoy, tú hagas un cambio, Señor. Para aquellas personas que están resueltas, aquellas personas que desean, que anhelan, que están cansadas de su estilo de vida, de los resultados que han tenido hasta hoy, que se sienten fatigados o fatigadas porque han trabajado tanto y terminan desgastados, Señor, sin resultados. Cuando tú nos has dado un potencial tan grande, pero que no lo hemos explotado, Señor. Qué dura es esa estadística de que tan solo el 10% utiliza el 10% de su capacidad intelectual, que hay un 90% de la capacidad intelectual que no se desarrolla. Señor, queremos desarrollar un alto porcentaje. Si tú nos diste esa capacidad de almacenamiento, de información, ese disco duro que está en nuestra vida, Señor, no queremos irnos a un cementerio sin estrenar siquiera ese disco duro, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Escuchen por favor lo que sigue. Esta revelación, pero que para ustedes yo sé que no va a ser revelación, simplemente va a ser un recordar. Esto va a permitir que tu vida a partir de hoy cambie. Que las ideas que tú tengas sean ideas que vengan de Dios. Y ojo, ten mucho cuidado, porque todo lo que venga de aquí en adelante siempre dale la gloria a Dios, para que esa unción, como lo dice Deuteronomio 8:18, opere en nuestra vida. Les voy a dar el poder para hacer las riquezas, para que haya un rompimiento de ese estancamiento, de esa condición de miseria, de pobreza, de deudas, de estar solamente en modo sobrevivir, y que nosotros a través de lo que Dios nos dé podamos ayudar a mucha gente y lo llevemos a conocer de Cristo primeramente, lo llevemos a que conozcan el Dios que cambia, que transforma, para que los sueños que tú y yo tenemos verdaderamente se hagan realidad mientras estemos aquí en la tierra. Ya basta de aplazar, basta de simplemente decir sí, cómo me gustaría ir allá, cómo me gustaría ir con mi familia, cómo me gustaría entrar a un buen restaurante, cómo me gustaría poder comprar esto, comprar lo otro, cómo me gustaría ayudar a la gente, cómo me gustaría poder colaborar, cómo me gustaría apoyar misiones y tantas cosas, pero que simplemente se quedan en intenciones bonitas, pero que a la postre simplemente es eso, un sueño. Si comienzas a aplicar esto que vamos a ver en los próximos minutos, no vas a volver a ser igual. Pero depende mucho del concurso tuyo, de tu responsabilidad. Yo simplemente te transmito algo que Dios nos ha dado, pero que si tú no lo haces, es muy difícil. Dios nos entregó a cada uno de nosotros algo que se llama el libre albedrío, y Dios es tan caballeroso, tan respetuoso, que simplemente Él espera que cada uno lo haga. Ahora estarás con la mente de Cristo a partir de hoy, y esa mente de Cristo es la que va a controlar, la que va a operar tu cuerpo, la que va a controlar tu espíritu, y es tomar una decisión y decir: yo me entrego a Cristo. Como decíamos al principio, nos ponemos en la camilla de Él para que Él haga esa cirugía, y que una vez tengamos la cirugía nuestra vida sea diferente. Así que abróchate el cinturón, porque lo que viene va a ser algo que va a cambiar tu vida si así tú te dispones. Así como vimos que desarrollamos los muslos que representaban, ¿qué? Recuerden, la fe, y luego, o antes vimos que los bíceps. Esos dos tienen que estar ya desarrollados a esta altura. Oración, bíceps, muslos, fe. Viene un tercer músculo que comenzamos a operar, que es el músculo de la mente, que tenemos que tener una mente fortalecida. Una mente como la mente de ¿quién? De Cristo. De hecho, Él dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a comenzar a pensar como Él, que vamos a comenzar a hablar como Él habla.
que vamos a comenzar a tomar decisiones como Él toma decisiones. Y esto es mirar las cosas como Él las mira, hablar como Él habla y tener su mente. De hecho, Jesús dijo que siguiéramos ¿qué? Sus pisadas. Pablo muy acertadamente dijo: sean imitadores de mí, ¿como qué? Como yo soy de Cristo, como mostrándonos que sí se puede. Basta de hablar de Jesús, de las cosas de Dios, de la iglesia, del cristianismo, pero seguir en la misma condición. El reto, porque estamos como en un gimnasio, es que la gente nos tiene que ver mucho más robustos. Es que la gente tiene que quedar impactada al ver cómo tu vida está cambiando, está siendo transformada. Esa mujer de oración, ese hombre de oración, esa mujer de fe, ese hombre de fe, esa persona con esa mentalidad, una mentalidad triunfante como Cristo, porque Cristo en todo lo que hizo fue excelente, porque todos los planes de Cristo en esta tierra los hizo realidad. Perdóneme, pero es que a Cristo no le quedó grande absolutamente nada. Todo lo que se propuso lo hizo una realidad. Y lo primero que yo voy a hacer es respaldarte en oración para que ustedes como grupo junto conmigo no quedemos defraudados, que este tiempo que ustedes invierten acá y el mismo que yo invierto dé resultados, valga la pena, y que Dios cada día, en la medida que vamos andando, en la medida que escuchamos los mensajes dominicales, en cada vez que venimos a una reunión, cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú oras, el Señor vaya ejerciendo un cambio y vaya agregando cosas nuevas en tu vida. Y todo esto es un acto que, según la palabra, que es la palabra profética más segura, está escrito. Y no quiero que lo veamos como algo religioso, algo místico, no. La gente de afuera no lo va a entender. Nosotros lo entendemos, eso es lo que dice la palabra, tendremos esa mente de Cristo. La gente tiene que comenzar a notar que tú estás hablando diferente, que tú eres una persona soñadora, visionaria, que sales de esa parálisis donde te encontrabas y comienzas a demostrar que vale la pena seguir a Cristo. Y eso lo tienes que hacer, tienes que decirle: Señor, algunos tienen que luchar más, que clamarle, más que una oración, clamarle al Señor y decir: Señor, yo ya quiero cambiar esto, cámbiame estos pensamientos, estos hábitos, quítame estas cosas que no son tuyas, Señor. Y tú tienes que tomar decisiones, tú lo sabes, ya lo hemos hablado muchas veces. Hay cosas que el Señor hace, hay cosas que el Espíritu de Dios hace, pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Tú no puedes ir, no voy a ir al gimnasio y simplemente con que te quedes en la puerta viendo cómo los demás hacen ejercicio, tú no vas a bajar de peso, tú no vas a sacar los músculos, tú necesitas meterte, necesitas comenzar a operar en esto. Y por eso escúcheme, ¿qué vamos a hacer? Ahora es ejercitar, y para poderlo hacer debes hacer lo siguiente todos los días. Número 1, entramos a la parte ya de la actividad que tenemos que desarrollar para encontrar ese músculo que tenemos que ejercitar. Debes declarar ese versículo que dice que tiene la mente de Cristo. Te lo tienes que creer. Creer. Cuando tú estás orando: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Y eso te va a ayudar mucho, te va a guardar, te va a cuidar. Porque tú lo primero que vas a decir es: como tengo la mente de Cristo, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Será que Cristo entraría a este lugar? ¿Será que Cristo se metería en un antro? ¿Será que Cristo vería este tipo de películas? ¿Será que Cristo hablaría de esta manera? ¿Será que Cristo contestaría de esta manera? En una situación como la que yo estoy pasando en este momento, te podrías decir: ¿cómo actuaría Cristo? Tengo la mente de Cristo. Y número 2, debes leer la Biblia todos los días. Y hay una tarea
de cómo vamos a leer la Biblia. Sé que tú tienes tu tiempo, tu devocional, tu estudio bíblico, yo lo respeto, solamente te doy una sugerencia y te voy a mostrar cómo lo hago yo, ahorita lo voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué leer la Biblia? O sea, ese músculo, ya dijimos lo primero entonces, que es oración. Lo segundo, fe. Este tercero es lectura de la Biblia. Lectura de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque son los pensamientos de Dios que están impresos en esas hojas, en ese papel, que fueron inspirados por Dios para que unos hombres los pudieran escribir. Porque son las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir las promesas de Dios? ¿Qué es lo que Dios, como tu Padre, te ofrece, te regala, te da? Tienes derecho por ser de la familia de Dios. Como si tú tienes tu casa y en la escritura está a tu nombre y alguien dice, no, es que necesito que me desocupe de la casa. Y un momentito, no, es que la escritura está a nombre mío. Usted no tiene ningún derecho. Es como si tienes tu casa y alguien toma posesión y tú puedes llevar a la policía y necesito que me los desaloje porque eso me pertenece a mí, ahí está mi propiedad. Entonces ahí la Biblia, cuando hablamos de testamento, noten que la Biblia dice antiguo y qué, y nuevo qué, testamento. ¿Y qué es un testamento? Como cuando tú vas y no, el tío me dejó esto y en el testamento dice que le dejó tal finca. Si el tío dijo eso, ¿tiene validez o no? Si está certificado. Entonces lo que está escrito es el testamento de Dios, nada más y nada menos que de Dios, que es lo que te dejó a ti como hija. Son las promesas de Dios, es una carta de amor. Por eso tienes que leerla para saber qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios piensa. Y es lindo saber esto, porque ya no vas a operar en lo que la gente te dijo, en las experiencias del ayer. Porque esto no es que tú vengas aquí para hablar de historia, lo que yo era, lo que yo tenía, lo que yo fui. No, lo que me dijeron, cómo me marcaron, cómo me ha ido mal en la vida, los hombres cómo me han tratado, las mujeres cómo me ha ido mal con ellas. Ya eso pasó. Ahora tú lees la Biblia para saber tu Padre qué dice que eres tú, lo que Él piensa de ti. Ya no te limites con lo que los demás piensan de ti, con lo que tú piensas de ti, sino con lo que Dios piensa de ti, para que camines como Él camina. ¿Cómo caminaba Jesús? Sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? ¿Qué representan las aguas? Los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, adversas, y que nosotros podamos remontarnos de eso, para que sepas cómo Cristo caminó aquí en la tierra, tentado, sin pecado, sobrepasando todos los obstáculos para hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué hacía Cristo desde niño? ¿Dónde se la pasaba? ¿Qué le gustaba? ¿En qué se enfocaba Él? En buscar de Dios, en hablar con el Padre, sentado en los templos leyendo la Escritura, llenándose de la palabra de Dios. Tú quieres tener la mente de Cristo, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Recuerda que vamos a tocar 4 temas de cómo llenar nuestra mente con la palabra de Dios, cómo tener, hoy es simplemente una introducción, pero tendremos 4 sesiones donde hablaremos cómo tener la mente de Cristo. Necesitamos llenarnos de palabra de Dios ahora más que nunca. Escuchen esto. Por eso Jesús conocía la voluntad de Dios. ¿Conocía qué? La voluntad de Dios. Él oraba de noche y ¿de qué? De madrugada, los tiempos a solas. No se dejaba distraer de nada. Él estaba con Dios en la intimidad. Y ahí en la intimidad, ahí en la conexión con Dios, Dios le revelaba. Y el otro día voy a hacer esto porque mi Padre, Jesús dijo, yo no hago nada sin la voluntad de mi Padre. Y lo que yo hago es porque mi Padre me dijo que lo hiciera. Andaba en lo sobreseguro. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la oración con Dios, comunión con Él todas las mañanas, es primordial. Y la intención de orar no es nada más, sino para poder tener intimidad con Él, para estar con Él. Como lo dijimos en la primera sesión, no lo hagas por tener que hacerlo, sino que diga, qué rico, qué placer, qué privilegio poder estar con Dios. Qué lindo, me levanto esta mañana para poder hablar con el ser más querido, con el que nunca nos traiciona, nunca nos defrauda. Si esto lo acompañas con la lectura de la Biblia, ¿cada cuánto? Todos los días. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tu mente, tu parte espiritual, va a proceder
de acuerdo a lo de Dios y no de acuerdo a lo humano. Comienzas a hablar ese lenguaje. En la Biblia están los pensamientos ¿de quién? De Dios. En la Biblia el músculo para desarrollar en este módulo. Biblia, lectura de la palabra de Dios. ¿Qué nos ayuda? Nos llena la mente de cosas. Si ya dejemos a un lado que la novelita, que el programa, que el reality, que no sé qué. No, metámonos a estudiar la palabra de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos permite desarrollar el músculo de lectura todos los días. Y ahorita al final les voy a decir algo más. Llénate de palabra, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Este libro trae un nuevo nivel de pensamiento a tu vida. Ahorita vamos a mirar una rutina para poderla hacer. Nuevo nivel de discernimiento. Ya no tomarás decisiones como las tomabas antes, porque tienes la Biblia, que es tu guía, tu patrón, tu mapa, tu brújula, llámalo como quieras, que te permite llegar a puerto ¿qué? Seguro. A puerto seguro. La Biblia no se equivoca, no se contradice. Es la verdad absoluta, no es una verdad más, no es un libro escrito por un hombre, es Dios hablándonos. Al leer este libro todos los días antes de salir de tu casa, vas a incrementar las prioridades de que no te equivoques. Podríamos equivocarnos, no estamos exentos, somos humanos, pero la probabilidad de cometer errores va a disminuir. Nos vamos a equivocar menos. Vas a caminar por fe y no por vista. Recuerde que la fe viene por qué, y el oír qué, la palabra de Dios. Por eso esto nos va conectando con lo anterior. Vas a lograr ver cosas que antes no veías. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque comenzamos a leer esos relatos. Vemos cómo Gedeón oró, cómo clamó a Dios, cómo hablaba con Dios y Dios lo respaldaba. Vemos las historias como la de José, y eso nos llena de fe. Y Dios va a poder enviarte ideas ¿qué? Creativas. Y lees un pasaje y te inspiras. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vas a la palabra, escuchas las parábolas de Cristo Jesús, multiplicación de los panes, de los peces. Dios, mire, esto es lo que yo tengo. Vas y lee la historia de la viuda, que lo único que tenía era un poquito de aceite. Dice, Dios mío, yo me identifico porque es lo único que yo tengo, y Dios con eso convirtió en una gran fábrica de aceite, pagó las deudas que tenía, sacó a sus hijos adelante. Entonces, eso te inspira, por eso es importante leerla. Y te aseguro que si sigues este entrenamiento, después de 90 días, ¿qué va a suceder? Vas a estar transfigurado. Pero tienes que desarrollar esos 3 que ya tenemos hasta el día de hoy. Y ese peso que Dios te coloca, que hablábamos anteriormente, Dios sabe que lo puedes resistir. Y ya no vivirás más como vivías antes, sino que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora que Cristo vive en mí. Ya no es la carne, ya no más esas pasiones humanas, ya no más esos deleites que no me dejaron nada. Evaluaste tu vida, no tienes nada. ¿Qué te dejó el mundo? ¿Qué te dejó vivir en pecado? Simplemente vivir de la miseria, de las migajas que el mundo te botaba. Ya no más. Entremos al reino de Dios, decidámonos de una vez por todas, consagrémonos a Dios, caminemos como Dios manda, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios comienza a darte cosas que ni siquiera te imaginabas. Ahora, escúcheme. Ya no te equivocarás más. Haz las cosas como Dios las está enseñando. O sea, ya no más. O sea, ya haz un pare. Hay un momento donde uno tiene que, como que ya, un punto de quiebre, y ya no más. Toma una decisión seria en tu vida. Ya no somos niños, ya tenemos que ser maduros y tomar decisiones. Y tú te sientes que Dios te está entrenando. Di, yo no me voy a salir de esto. Yo hasta que yo termine. O sea, tal vez sí, hay una responsabilidad, sí, pero no, o sea, si Dios te ha permitido venir y escuchar y estar hasta aquí, no vayas a tirar la toalla. Dígale que está a su lado, no tire la toalla. Vamos hasta el final. Vamos hasta el final. Yo voy hasta el final con ustedes, con todos, o si falta alguno, ahí seguiremos adelante. No va a ser así, pero si llegáramos a terminar el seminario solamente con uno lo quiero terminar. Pero yo sé que no va a ser así. No te cuelgues, no te dejes distraer. No, es que hoy no pude por esto, que son cosas que podría aplazar. No, es que tenía una cita médica justo a esa hora. No me digan que no puede uno cambiar una cita médica.
No, pues qué pena, tengo un compromiso ahí con algo que es muy importante para mí. Déjemela para mañana, déjemela para otra semana, déjemela más temprano, déjemela más tarde. Y entonces te muestro un modelo, no es que lo tengas que hacer así, para ya ir terminando. Primero, o sea, ¿cómo haces tu tiempo de oración? Dice la Biblia en el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos. O sea, te levanta, le das gracias a Dios, comienza, acuerde que la gratitud abre las puertas, sé muy agradecido, da gracias por tu familia, da gracias por tu trabajo, por la provisión que Dios te ha dado, da gracias por tu salud, etcétera. O sea, tendrás cada quien de una manera muy personal, tendrás muchos motivos para darle gracias. Tómate si quieres una hora, comienza una hora, media hora, pero haz el ejercicio, por favor. Lee la Biblia, yo la leo unos 20 minutos, pasajes de la Biblia, como que Dios me está enseñando, leámosla. Tengamos un tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra. A veces de pronto hay gente que comienza a orar y le cogió el sueño, entonces lea primero la Biblia y entonces se duermen sin leer la Biblia, o por la le hemos dicho que lo hagamos por la mañana, mucho mejor por la mañana. Levantemos temprano, 4:30, hagamos este ejercicio, leamos la Biblia unos 20 minutos o más. Eso es un ejemplo nomás, un modelo. ¿Listo? Tarea para esta semana. Tarea. Sugerencia, ¿no? Vas a leer Proverbios 3 veces. O sea, coja libro de Proverbios y comienza a leerlo 3 veces. Mañana mismo comienza si quieres. Sigues con tu lectura, con lo que estás haciendo. Yo te respeto lo que estás haciendo, pero agrégale a eso, a ese trabajo espiritual. Vas a leer Proverbios, lo lees una vez, vuelve y lo lees, vuelve y lo lees, vuelve y lo lees. No de corrido, no. Mañana comienzo, voy a leerme 2 capítulos de Proverbios, un capítulo de Proverbios. Por lo menos léete uno, cosa que en un mes, una semana, en un mes lo has terminado de leer, y arranque el otro mes lo mismo, el otro mes. Después de que lees eso, entonces vas a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee los evangelios, y cuando termine de leer los evangelios, entonces comienza a leer la Biblia de recorrer. ¿Eso qué te va a ayudar? Crear el hábito de la lectura de la palabra. Entonces saca unos 20 minutos, lo que alcances a leer unos 20 minutos. ¿Para qué te va a ayudar? Para que tú te llenes de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, de sabiduría, Proverbios de sabiduría. Un hombre, termino con esta historia, un hombre que era un hombre de Dios, tenía una necesidad económica muy grande, muy grande. Tenía un sueño muy grande, pero decía, no, yo no lo puedo hacer porque no tengo el suficiente capital para hacerlo. Dice que salió un día, oró, hizo todo su trabajo espiritual y salió y dijo, Señor, ayúdame, yo no sé dónde sacar el capital para poder hacer realidad esto, para emprender, para hacer mi empresa. Dice que se encontró con un amigo, y ese amigo estaba con otro señor, con otro amigo, y lo saludó y se presentaron y lo demás. El amigo de este señor es un hombre multimillonario, mucha plata tenía, y se lo presentó, y el amigo, que sabía que era cristiano, le dijo, pasa es que mi amigo tiene un problema y yo no sé si lo puedo escuchar. Digo, sí, claro, saquemos el tiempito. Y le escucho, yo tengo este problema. Digo, bueno, permítame, yo le doy un consejo. Dice que se acordó mucho de lo que había leído en Proverbios, y lo tuvo media hora diciéndole esto. Dios dice en la Biblia esto. Y se fue, media hora. A las 2 semanas dice que recibió un mensaje del amigo. Dijo, oye, ¿qué estás haciendo mañana? Dice, no, normal, pues estoy en mis actividades. ¿Por qué? Dice, porque mi amigo, recuerda que te presenté, te quiere invitar a cenar para que vengas con tu esposa. Y dice que fue, dice, claro, yo voy. Fue con su esposa, lo atendieron, ese tipo multimillonario lo atendieron de la mejor manera. Y cuando iba a terminar la recepción con él, sacó un sobre de mano y le dijo, toma, esto es para ti. Te miro una millonada impresionante. Dijo, ¿y eso por qué? Dijo, mire, esa idea que tú me diste aquel día, la puse en práctica y supieras la millonada de plata que me ahorré de asesoría. Esa sola idea me ayudó para salir adelante. Y en gratitud, toma, te quiero dar este sobre. ¿Quién le dio eso? Dios. Pensamientos, sabiduría, que nos da la capacidad para que con una sola idea que nosotros le transmitamos a alguien, Dios puede hacer cosas grandes. Dice que ahí
abrió su empresa, el sueño que tenía, y le sobró una cantidad, una millonada de plata. Pero el tipo multimillonario. ¿A dónde voy con esto, mis amados? Que nosotros queremos tener cambios, necesitamos pagar el precio. Dios tiene todo para entregarnos. Por eso les hablaba al principio que Dios nos puede dar una idea creativa, una idea que cambie, una idea que transforme, una idea que nos revolucione y que podamos hacer cosas grandes.